¿Alguna vez se ha encontrado en el silencio del atardecer, mirando por la ventana hacia la luz que se desvanece, y ha sentido una profunda fatiga no expresada que se asienta sobre su mente como una niebla familiar? Usted se encuentra en la mitad de la segunda etapa de la vida, más allá de los 50 años, donde las relaciones que una vez encendieron su mundo con energía apasionada, ahora a menudo parecen brasas que luchan contra el viento, débiles, parpadeantes e insuficientes para calentar el núcleo de su ser. Tal vez sea la pareja a su lado en la cama, cuya presencia es reconfortante, pero no despierta una resonancia más profunda, dejándola sola para cargar con las cargas invisibles del trabajo emocional. O la casa silenciosa, una vez llena de las voces de los niños, que ahora resuena con el sutil dolor de la soledad, despertando susurros en su mente. He dado todo, solo para encontrar el promesa del amor incumplida. Estas confesiones no son raras, sino experiencias compartidas entre mujeres que navegan esta fase crucial, un tiempo en el que el alma anhela autenticidad en medio de las rutinas que han definido décadas. Sin embargo, justo en este punto de inflexión yace una oportunidad extraordinaria para el renacimiento. Inspirada en las profundas percepciones de Carl Jung, esta reflexión detallada invita a las mujeres de Carl Jung a una odisea transformadora, utilizando trabajo de sombra para la confianza, para desenterrar fortalezas ocultas y cultivando autoestima saludable a través del abrazo armónico del ánima. Esto no es una doctrina rígida, sino un compañero gentil y reflexivo que entreteje historias personales, profundidades filosóficas y sugerencias suaves para imaginar el amor no como una búsqueda externa, sino como una sinfonía interna de totalidad, liberándola del agotamiento por desequilibrios y guiándola hacia una libertad radiante y autosuficiente. Para atraerla completamente a esta exploración, desarrollemos una historia intrincada que pueda resonar como una melodía de su propia vida. Imagine a María, una panadera artesanal de 58 años en un pintoresco pueblo europeo, cuyos días han estado moldeados durante mucho tiempo por el ritmo de la masa que se eleva y las expectativas crecientes de su entorno. Desde sus 20 tempranos, había amasado su existencia alrededor de la familia y la comunidad. Se casó con su novio de la secundaria, dio a luz a 3 hijos y transformó su pequeña cocina en un centro de nutrición para vecinos y parientes. Sus manos, callosas por años de trabajo, simbolizaban su rol. La proveedora, la pacificadora, la que siempre tenía un pan caliente o un oído atento listo. Pero cuando sus hijos se dispersaron para perseguir sus destinos, uno a la ciudad para estudiar, otro al extranjero por trabajo, el tercero formando su propia familia, el matrimonio de María, una vez un hogar acogedor, se enfrió hasta convertirse en un paisaje de silencios paralelos. Las comidas compartidas se volvieron rutinarias, las muestras de afecto escasas, y en las horas tranquilas antes del amanecer, mientras el horno zumbaba, se enfrentaba a su reflejo en la ventana cubierta de harina. ¿Quién soy ahora, sin los roles que me definieron? ¿Es el amor solo resistencia o perdí mi propia llama en el camino? En una mañana clara, mientras las hojas de otoño giraban frente a su panadería, un cliente leal, un profesor mayor, dejó un volumen de obras recopiladas de Jung. Carl Jung, el pensador pionero que se adentró en los laberintos del inconsciente, enmarcó la existencia humana como un drama épico de 2 fases. La primera fase es la de establecimiento. Forjar identidades a través de máscaras sociales, acumular experiencias como capas en la corteza del pan, todo para asegurar un lugar y propósito en el mundo externo.
exige adaptación, logros y enfoque hacia afuera. La segunda fase, sin embargo, invita a una profunda inversión, un descenso a los reinos internos, donde la fragmentación cede a la integración y el verdadero yo emerge de las profundidades. Jung expresó esta esencia con elocuencia atemporal. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Para María, estas palabras encendieron una revolución silenciosa, como levadura despertando en agua tibia. Imagine que es María, con las páginas del libro abiertas ante usted, el aroma del pan fresco mezclándose con la posibilidad. Y si el sutil agotamiento en sus relaciones no es un declive, sino un llamado sagrado a este despertar interno, invitándola a redescubrir el amor como una expresión de su esencia sin máscaras. El legado intelectual de Jung ofrece una linterna multifacética para iluminar este camino, comenzando con la sombra. Un arquetipo que, abordado con mindfulness, se convierte en una puerta al empoderamiento en lugar de una fuente de miedo. Lejos de ser una fuerza oscura, la sombra abarca los elementos reprimidos de su psique. Esos rasgos, emociones e impulsos que ha exiliado al margen, a menudo para ajustarse a narrativas culturales de la feminidad o para preservar la armonía relacional. Para mujeres en asociaciones duraderas o transiciones post-familiares, la sombra a menudo oculta el costo de la adaptación crónica, las frustraciones no expresadas de ambiciones suprimidas por el hogar, la sensualidad enterrada bajo deberes maternales o la asertividad latente amortiguada para evitar conflictos. Estos aspectos reprimidos no se evaporan, persisten, socavando sutilmente la vitalidad y manifestándose en patrones que erosionan la alegría. Piense en la elección recurrente de priorizar la comodidad de la pareja sobre sus propios deseos, o el resentimiento silencioso que hierve bajo dones desinteresados. Marcas de cómo la sombra no integrada perpetúa desequilibrios relacionales. El trabajo de sombra para la confianza surge como un método compasivo, una invitación consciente al diálogo con estas facetas ocultas, fomentando su asimilación en la conciencia plena. Esta práctica es inherentemente gentil, enfatizando la autocompasión sobre la confrontación y apuntando a recuperar la vitalidad drenada por la negación. Jung advirtió que una sombra ignorada se proyecta inevitablemente sobre otros, distorsionando percepciones y avivando malentendidos en el amor. Por el contrario, su abrazo impulsa la individuación, el proceso alquímico de sintetizar las partes dispares de la psique en un todo unificado. En la narrativa en desarrollo de María, este trabajo comenzó como un rito sutil, tejido en la tela de su oficio diario. Cada noche, después de que las puertas de la panadería se cerraran y el pueblo cayera en el sueño, María se retiraba a su modesto cuarto trasero, donde el aire aún llevaba rastros de canela y levadura. Allí, bajo el suave resplandor de una lámpara solitaria, preparaba un espacio para la introspección. Un diario desgastado, una taza de té de manzanilla y tal vez un pequeño cristal del sendero del jardín, simbolizando claridad. Comenzaba con preguntas serenas, susurradas al aire vacío. ¿Qué sentimientos surgieron hoy que aparté? ¿Qué parte de mi yo más joven aún busca expresión? Gradualmente las capas se pelaban. Un descubrimiento conmovedor fue la sombra de su independencia creativa. La poeta aspirante que llenaba cuadernos con versos inspirados en las colinas ondulantes, solo para guardarlos cuando el matrimonio y la maternidad imponían horizontes prácticos. Esta alma poética había sido eclipsada por el delantal de panadera, descartada como un pasatiempo frívolo en medio de las demandas de la vida,
pero alimentaba un subflujo de insatisfacción en su matrimonio, donde las conversaciones rara vez salían de lo mundano. Al articular esto en su diario, las palabras unían épocas. He ocultado mi corazón lírico para encarnar a la nutridora, pero anhela cantar de nuevo y enriquecer el amor que comparto. El acto de nombrarlo no evocaba tumulto, sino liberación. Lágrimas trazaban caminos por sus mejillas, lavando años de outborrado inadvertido. A través de este trabajo de sombra para la confianza, la autoestima saludable arraigó orgánicamente, no más atada a la aprobación familiar o la afirmación conyugal, sino fundamentada en el reconocimiento propio. La visión de Jung de la individuación se cristalizó aquí para ella, un mosaico que se formaba donde azulejos dispersos de experiencia se alineaban en un retrato de resiliencia. Usted, querida lectora, alberga un potencial similar. En un momento robado de tranquilidad, quizás durante un paseo o antes de dormir, extienda una mano abierta a su sombra. ¿Qué deseo postergado murmura desde los bordes? ¿Qué vitalidad reprimida espera ser recuperada? Al encontrarla con bondad, inicia una cascada de confianza que remodela el amor de una negociación tentativa a un intercambio audaz y equilibrado. Este trabajo fundamental fluye naturalmente hacia el compromiso con el anima, la representación simbólica rica de Jung del principio femenino. Un arquetipo interno vital que encarna intuición, matices relacionales, creatividad y profundidad emocional. Imagine el anima como un compañero eterno dentro de usted, similar a un lago sereno iluminado por la luna que refleja sus verdades más profundas y nutre el alma con sus profundidades tranquilas. En la primera fase de la vida, este arquetipo a menudo se ve eclipsado por el ruido de imperativos externos, las demandas de escaleras profesionales, la orquestación familiar y el edicto social de que el cumplimiento femenino deriva del éxito relacional o maternal. En consecuencia, los flujos del anima se represan, llevando a una desconexión del núcleo intuitivo. En la segunda mitad de la vida, cuando estas presiones externas retroceden como mareas menguantes, el anima resurge con gracia insistente, abogando por el equilibrio entre el ego racional y el inconsciente fluido. Para mujeres que reimaginan el amor más allá de los 50, sintonizar con el anima implica una recuperación tierna, abordar las cicatrices de traumas relacionales pasados, abandones que implantaron mentalidades de escasez o devociones que generaron agotamiento, y permitir que esta esencia femenina orqueste la sanación. Es una rearmonización, donde la energía nutricia, una vez derrochada externamente, regresa como autoternura, fundando asociaciones en reciprocidad en lugar de compensación. Jung iluminó que un anima vibrante infunde la existencia con vitalidad arquetípica, elevando interacciones de superficiales a profundas en el alma. El encuentro de María con su anima se entrelazó sin problemas con sus exploraciones de sombra, forjando una doble hélice de crecimiento que revitalizó su paisaje relacional. Guiada por un impulso intuitivo, María incorporó ceremonias de honor al anima en su rutina de panadería. Las pausas de mediodía, cuando el calor del horno reflejaba calidez interna, se convirtieron en portales de meditación. Cerraba los ojos e imaginaba a su anima como una figura luminosa en medio de huertos en flor, disolviendo suavemente bloqueos de rencores pasados, como los primeros años de matrimonio, en los que sus aspiraciones poéticas fueron descartadas como distracciones, forjando una armadura sutil alrededor de su vulnerabilidad. Mi femenino interno merece reverencia,
murmuraba, siguiendo impulsos emergentes. Una inspiración para infundir sus panes con estilo artístico, moldeando hogazas en formas simbólicas que evocaban mitos personales. Esta sintonía desenterraba dolores enterrados y los reencuadraba a través de la lente del anima, de heridas de negligencia a lecciones en discernir alianzas dignas. Los efectos de onda permeaban su matrimonio. Las conversaciones se profundizaban al articular necesidades con empatía impulsada por el ánima, no más desde el agotamiento, sino desde la plenitud. Para las mujeres de Carl Jung, este equilibrio del ánima resulta revelador. El amor se transforma de un mecanismo compensatorio a una confluencia celebratoria, donde las conexiones amplifican la totalidad inherente en lugar de compensar su ausencia. Enriqueciendo este tapiz junguiano, nos volvemos a los filósofos estoicos, con Marco Aurelio como faro de sabiduría pragmática, sus meditaciones un testimonio de cultivar ecuanimidad en medio de adversidades. Como gobernante asediado por conflictos imperiales, Aurelio afiló el arte del dominio interno y declaró: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza». Este principio estoico se fusiona elegantemente con las profundidades de Jung, proporcionando andamios prácticos para las revelaciones de trabajo de sombra y anima. En el ámbito del amor después de los 50, aboga por soberanía selectiva. Aunque no puede ordenar la evolución de una pareja, puede curar sus respuestas internas, transmutando fricciones relacionales en fortaleza. Confrontada con asimetría emocional, quizás el retiro de un compañero que refleja sus sombras no sanadas, el estoicismo insta a la interrogación. ¿Qué percepciones agravan este drenaje? ¿Cómo puedo girar hacia acciones autosostenibles? Fusionado con trabajo de sombra para la confianza, erige baluartes de autoestima saludable a través de autoexamen vigilante, viendo pruebas como forjas de virtud. Aurelio expandió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos», apostando por una paleta cognitiva de optimismo y agencia sobre lamento. Para las mujeres de Carl Jung, esta sinergia genera un arsenal formidable. Jung mapea la psique subterránea, mientras el estoicismo navega su superficie con porte disciplinado. María encarnó esta fusión con gracia. Tras un aniversario apagado, donde sus avances fueron recibidos con tibieza, recurrió a inscripción estoica. Dirijo mi narrativa. Esta discrepancia no refleja mi insuficiencia, sino una oportunidad para amplificar la canción de mi anima. Al amanecer siguiente, abordó el tema con serenidad, definiendo límites que honraban su yo integrado. El intercambio, tenso pero fructífero, catalizó cambio. Su esposo se involucró con nueva curiosidad o iluminó diferencias, pero el pie de María permaneció firme en autoposición. Esta fuerza se extendió más allá. Organizó una modesta peregrinación al pueblo vecino, donde campos exuberantes despertaban sus visiones poéticas sombreadas. Al regresar, su aura permeaba la panadería y el hogar. No más la artesana sumisa, sino una mujer que irradiaba resplandor sereno. Las virtudes cardinales del estoicismo, coraje en la franqueza, sabiduría en el discernimiento, justicia en la autoabogacía, resonaban con la individuación de Jung, haciendo su autoestima saludable una ética encarnada, inquebrantable ante tormentas relacionales transitorias. Para vivificar aún más estos principios, sumergámonos en viñetas complementarias, pues las narrativas sirven como espejos que reflejan verdades universales a través de vidas particulares.
Considere a Elena, de 61 años, una bibliotecaria jubilada, cuya viudez tras 35 años de matrimonio trajo un vacío teñido de introspección. La obra de Jung la alcanzó a través de un círculo de lectura comunitario, despertando curiosidad por los contornos de su sombra. Reconoció la fachada de armonizadora que llevaba, subordinando curiosidades intelectuales a la paz conyugal, nutriendo una ira latente que ahora teñía su soledad de amargura. El trabajo de sombra para la confianza inició con ejercicios somáticos. Visualizaba su sombra como un archivo velado y atraía sus contenidos, revelando a la exploradora erudita que aspiraba a escribir tratados de folclore, sofocada por imperativos domésticos. En versos, Elena documentaba manifestaciones, debates cedidos por paz, tomos eruditos abandonados a mitad de capítulo. La integración trajo entusiasmo. Revivió sus aspiraciones curando una exposición local de folclore, su ánima encendiéndose a través de la curaduría narrativa. Influencias estoicas llegaron vía recitaciones vespertinas de Aurelio, enfatizando: renuncia a tu sentido de lesión y la lesión misma desaparece. En medio de olas de duelo recalibraba: esta pausa fomenta mi voz auténtica. Su ánima florecía en jardines de hierbas, símbolos de renacimiento nutriente. Las redes sociales se transformaban. Conocidos se volvían íntimos y exploraciones en cortejo revelaban afinidades resonantes con su esencia refinada. Abandonando la casa de validación, Elena encarnaba autoestima saludable y atraía lazos que honraban su profundidad. Su odisea encarna la abundancia de la individuación, de languidez amorosa a soledad soberana o comunión ampliada. Otro mosaico. Sofía, de 55 años, atravesaba las secuelas de una separación de una relación llena de pasión intermitente. El ánima de Jung la llamó inicialmente a través de secuencias oníricas de cascadas cayendo, metáforas para su reino afectivo reprimido. El escrutinio de sombra reveló la máscara de idealista que velaba miedos de insuficiencia, derivados de condicionales adolescentes de cariño. Modalidades se fusionaban, diálogos nocturnos con el ánima, conversando con su feminidad interna para absolver autonegaciones pasadas. La tenacidad estoica se manifestaba en límites, evitando reuniones agotadoras para privilegiar ritos regenerativos. La máxima de Aurelio: muy poco es necesario para una vida feliz, la dirigía a deleites elementales, caligrafía, canalizando arquetipos de escriba. A lo largo de estaciones, el trabajo de sombra para la confianza refundía su paradigma amoroso. Nuevas comunidades, luego romances, brotaban de autenticidad. La trayectoria de Sofía como mujer de Carl Jung esboza capas de sanación, heridas pasadas asimiladas, vitalidades equilibradas, afecto revivido como potencia recíproca. Ampliemos con otra narrativa, estratificada para profundizar la resonancia. Imagine a Valeria, de 64 años, una violinista experimentada cuya carrera armonizaba con un matrimonio de matices contrastantes, apasionado en la juventud, disonante más tarde cuando la carrera de su esposo eclipsaba sus recitales. La jubilación trajo claridad en medio del silencio. Los conceptos de Jung llegaron vía retiro terapéutico. Su sombra revelaba el rol de apoyadora que silenciaba sus ambiciones solistas, ocultando a una compositora salvaje. El trabajo de sombra para la confianza se desplegaba en sesiones de improvisación, tocando melodías olvidadas, confrontaba rivalidades reprimidas y las transformaba en profundidad sinfónica. La participación del ánima venía de Diario de Sueños, donde su musa interna aparecía como ninfa del bosque, sanando ecos de talentos no apreciados.
Práctica estoica de El obstáculo para la acción avanza la acción, de Aurelio, la empoderaba para actuaciones públicas, límites firmes contra patrones viejos. El amor regresaba, no como reemplazo, sino enriquecimiento a través de un círculo de almas artísticas, su autoestima saludable, un crescendo de armonía autocompuesta. Imagine estos arquetipos como prismas de su narrativa. Usted es la compositora, tejiendo insights de sombra, elegancia del anima y solidez estoica en su obra. En medio de fricciones amorosas, un gesto ignorado, una discusión acalorada, pause. ¿Qué motivo de sombra se repite? ¿Cómo podría la presencia del anima moderar sin capitulación? Aurelio aconseja: elige no ser herido, y no te sentirás herido. Esto empodera la autoestima saludable, convirtiendo cicatrices en sabiduría. Ritmos diarios amplifican la disciplina. Votos matutinos honrando su flujo interno. Pausas meridionales para chequeos de sombra. Revisiones estoicas vespertinas de lo controlable. Configuraciones evolucionan naturalmente. Lazos agotadores se aflojan mientras encarna totalidad, atrayendo conexiones simétricas o valorando autonomía. Ampliando el horizonte, considere ecos sociales. En el mito, la matrona sabia encarna este arquetipo posterior, guardiana de secretos, tejedora de destinos, resonando con el sí mismo de Jung. Para mujeres de Carl Jung mayores de 50, es una reconquista contra discriminación etaria, validando vitalidad. El amor después de 50 se diversifica. Pasiones reavivadas por diálogos abiertos, capítulos nuevos con almas que comparten madurez, o autoamor como unión más profunda. El cenit de la individuación es armonía, donde elementos psíquicos bailan en unísono. Narrativas culturales, de diosas antiguas a memorias modernas, afirman esto. Mujeres como María, Helena, Sofía y Valeria encarnan el retorno eterno, donde la edad otorga no disminución, sino esencia destilada. Aurelio añade: acepta lo que el destino te ata, y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo de todo corazón. Ame integralmente, desde saciedad interna. El agotamiento cede a éxtasis mientras sombras aclaran, anima fluye, mente estoica protege. Imagine sus días en esta luz, mañanas donde la intuición guía conversaciones suaves, tardes vivas con pursuits creativos que honran su anima, noches en calma estoica reflexionando sombras. Relaciones florecen o se separan graciosamente, pero su núcleo permanece luminoso, inextinguible por el paso del tiempo. Este viaje ilimitado llama a contemplación constante. ¿Qué visión del anima resuena esta noche? ¿Qué tesoro de sombra anticipa? Cuídelos en el camino al trabajo de sombra para la confianza y autoestima saludable perdurable. Extienda esta reflexión a su mundo. Quizás comparta un poema de su ánima o establezca un límite con resolución estoica. La segunda mitad es su lienzo. Píntelo con trazos audaces e internamente dirigidos. Suscríbase para inmersiones más profundas en mujeres de Carl Jung, equilibrio del ánima, resistencia estoica. Comente abajo, ¿cuál es su insight de la segunda mitad? ¿Cómo ha despertado el trabajo de sombra su confianza hoy? De la carga de la languidez a la ligereza de la libertad, su viaje crece, radie. Usted encarna el brillo eterno, una mujer cuyo amor, redescubierto internamente, ilumina todo lo que toca.